Función racional. Saben, discúlpenme, me olvidé yo de parar la grabación. O sea que en la grabación van a tener este espacio vacío. Bueno. Entonces, dice, es importante tener presente que se puedan usar las técnicas de factorización de polinomios, casos de factoreo, por ejemplo, diferencia de cuadrados, Gauss, que acabamos de aplicarlo, Ruffini también, para hallar el conjunto A, que es el conjunto de las raíces que hacen nulo el denominador, y son los valores prohibidos para X, por esa razón. Bueno. Intersección de una función racional con los ejes coordenados. En general, ¿qué me pueden decir? ¿Cuáles son las intersecciones de cualquier función con los ejes coordenados? Cuando quiero saber dónde la función corta al eje X, ¿qué tengo que hacer con la Y? ¿Qué valor le tengo que dar a la Y? 0. 0, profe. 0. Y cuando quiero saber qué valor le tengo que dar a la X para saber en qué lugar corta la función al eje Y, tengo que 0 hacer también. 0 a la X. 0 a la X. Bueno. Dice, ordenada al origen. Es el valor de una función, toma cuando X es igual a 0. Gráficamente representa el corte de la curva con el eje y eje de ordenadas. En el caso de las funciones racionales, la existencia de la ordenada al origen depende de la pertenencia de X, de X igual 0 al dominio de la misma, ¿no? Porque si X no pertenece, por ejemplo, miren, en este caso, fíjense, acá tenemos 1 sobre X. ¿X puede valer 0? No. No. Entonces, ¿va a cortar al eje Y en alguna parte? O sea, cuando yo tenga esta función, No. No. y fíjense que no. Acá es un dibujito ¿no? Por supuesto. Y la sensación es que toca al eje Y la función, ¿no? Pero no la toca. Se acerca mucho, 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 pero siempre hay un pequeño espacio acá. Hasta es posible que la misma máquina se confunda. Por ejemplo, yo bajo, yo bajo, yo bajo, yo bajo. Y a lo mejor tendría que hacerlo acá, sobre, ahí está. Me muevo por la... Fíjense que pega un salto y va para el otro lado, ¿no? Igual que acá. Muevo el punto B. Para estar en X, perdón, para estar en Y,
igual 0, esto tendría que ser 0. ¿Se entiende? Y acá me muevo. Y si me diera 0, que parece que va a dar, ¿no? Es un error de la máquina, ¿está? Es un redondeo que hace la máquina, pero uno sigue corriendo ese punto sobre la recta, perdón, sobre la hipérbola. Fíjense, acá la máquina detecta una centésima de diferencia. ¿Se entiende el juego que estoy haciendo? Cómo la Sí, máquina Sí, profe. se va a deslizar. Ahí dio 0, llegó a 0. pero no es cierto. Es un redondeo que tiene la máquina acá. Yo creo que configuración, a ver, si uno le dice básico, estilo, avanzado, a ver. No me acuerdo cómo se cambiaban los decimales acá, pero hay una manera de cambiar los decimales, no me acuerdo ahora yo. Bueno, no importa. El asunto, si yo le pongo más decimales, ese 0,00 me va a aparecer en la quinta cifra decimal, por ejemplo, un 1. ¿Está? Así son las cosas. Bueno, vayamos acá. Entonces, ejemplo. Yo quiero saber cuándo esta función 2x menos 1 sobre 3x más 5, el dominio ya lo habíamos ubicado, que era menos 5 tercios, ¿no? Ahora, si yo quiero saber cuándo corta al eje X, vimos acá que la ordenada del origen sería cuándo. Es cuando X sería menos un quinto, ¿no? No. A ver, la ordenada del origen sería cuando X es 0, ¿no? Sí. Cuando X es 0. Y si X es 0 sería menos un quinto. Sí. ¿Sí? Serían los dos términos independientes, profe. ¿Qué quieres decir con los dos términos independientes? Claro, bueno, esa no es un polinomio, pero serían los dos términos que no tendrían X. Como cuando se hace Ah, claro, porque, se hace la bueno, ordenada al origen, pero ahí se juntan los dos. está bien, sería menos un quinto. El menos uno del el término independiente del numerador y el 5 del término independiente del denominador, querés decir vos. Exacto, las dos Sí, ordenadas al origen. las dos ordenadas al origen. Bueno, una manera de interpretarlo está bien, ¿sí? Es menos un quinto, ¿sí? En definitiva es menos un quinto porque cuando x vale 0, 2 por 0 es 0. Y 0 menos 1 es menos 1. Y 3 por 0 es 0. Y 0 más 5 es 5. Y menos 1 dividido 5 es menos un quinto, ¿sí? Bueno.
Esa sería entonces la intersección de esta función con el eje de las y, ¿no? Sí, La ordenada al origen, ¿cuál sería entonces? Menos un quinto. Menos un quinto. Está entendido. Y en esta función, fíjense, a ver, x al cubo más 2x menos 1 sobre 3x más x al cuadrado, que habíamos dicho que el dominio era R menos el conjunto 3, sí, y el C0. Bueno, ¿qué tengo que hacer para encontrar la ordenada al origen? ¿Qué valor le Reemplazar voy a la dar a X x por 0? Y si reemplazo la x por 0, en el numerador me queda menos 1, y en el denominador, ¿cuánto me queda? 0. No puedo, ¿sí? Eso, Ujú. entonces, y si ustedes se fijan en el dominio, ¿cuánto vale el dominio? Todos los reales menos 3 y el Menos 0. 3 y el 0. O sea, está prohibido que x valga 0. Entonces, no hay ordenada al origen porque x igual 0 no pertenece al dominio. Cuando yo le doy un valor a la función, tiene que necesariamente pertenecer al dominio de la función. No puedo elegir un número que no esté en el dominio de la función, sino estoy buscando los valores por fuera. Las raíces, como ya vimos nosotros, son los valores de x, perdón, son los valores de x que hacen que la y valga 0. Entonces tendríamos que buscar esos valores. A ver, fíjense acá. F de x igual a 2x menos 8 sobre 3x. Cuando y vale profe, ¿le, 0, le podría hacer un puntito de zoom, por favor? Ahí está. Gracias, profe. no, perdón ustedes. Bueno, 2x menos 8 sobre 3x. Si yo quiero conocer las raíces, es cuando f de x se hace 0. ¿Y cuándo se hace 0 una fracción? Cuando el numerador de la fracción es igual a 0. O sea, si yo digo que f de x es igual a 0, es porque 2x menos 8 es 0. ¿Está claro eso? Bueno, Vaso, profe, ¿me vuelve a explicar esa parte, por favor? sí, cómo no. A ver. Ahí decía que f de x tiene que ser igual a 0. Pero por otro lado, sabemos que f de x es igual a, vamos a poner acá, ¿cómo lo escribo así? Para no usar procesador de texto matemático. Yo digo, f de x es 0. Y aparte, f de x es a sobre b. ¿Qué puedo decir de a? Que a tiene que ser necesariamente 0. No hay otra posibilidad. Si, entonces, en nuestro ejemplo, buscar las raíces significa, y vuelvo si quieren al GeoGebra,
Ahí está. Va. Miren, ahí tenemos paseando un punto B. Lástima, porque se me está, lo tengo paseando en la hipérbola. Pero, miren, cuando I vale 0, o sea, cuando f de x vale 0, x tiene un valor acá. En este lado menos 3 y por acá 2. Son las raíces de esta función. Cuando uno dice f de x, está diciendo y, la ordenada. ¿Cuánto tiene que valer la ordenada? Perdón, ¿cuánto tiene que valer la x para que la ordenada sea 0? En este caso, Menos 3 y 2. Menos 3 y 2. ¿sí? Sí, Bueno, son las raíces. sí, sí. Bueno, listo. Acá. Y es f de x. ¿Cuánto tiene que valer x para que y sea 0? Esa es la pregunta. Al 2 por 0, 0. 4 tiene que valer. Sí. 4, porque 4 por 2 es 8, menos 8 es 0. 0. Está, x vale 4. ¿Por qué vale 4? Porque 4 por 2 es 8, menos 8 es 0. Y 4 pertenece al dominio de la función, porque son todos los reales menos el 0. ¿Está? Podemos decir que 4 es una raíz de f, porque x igual a 4 pertenece al dominio de la función. Vayamos acá. ¿Qué es lo que se tiene que hacer 0? La X. Ah, no, la parte, el numerador. El numerador. X al cubo menos 25. X se tiene que hacer 0. Para que g de x sea 0. Y ahí averiguamos qué valor de x hace que esto sea cierto. Y si uno lo factorea de esta manera, saca factor común x, quedaría x por x al cuadrado menos 25. ¿Se entiende lo que pasó acá en el primer paso? Sí. Sí. Y x al cuadrado menos 25, justamente yo lo hice hoy. Es una diferencia de cuadrados. Y una compañera me ayudó a hacerlo. Esta diferencia de cuadrados es x menos 5 por x más 5. O sea, quedó x por x menos 5 por x más 5. ¿Y qué hace que esta expresión sea igual a 0? ¿Cuándo va a ser igual a 0? Cuando x vale 0. Cuando x vale 5 y y cuando menos x, 5. y cuando x vale menos 5. ¿Sí? Pero fijémonos cómo es el dominio de la función. Son todos los reales a los cuales hay que sacarle el menos 3 y el 0.
Acá hay uno que no puede ser, ¿sí? Este valor está prohibido. Por estos dos, sí. Entonces, x2 igual 5 y x3 igual a menos 5 son raíces de esta función, porque pertenecen al dominio. Ustedes podrían decir, no, las raíces son 0, 5 y menos 5. Sí, son las raíces del numerador, pero este numerador es parte de la fracción. Cuando x vale 5, este numerador se hace 0 y este denominador no se hace 0. Porque si x vale 5, el denominador es 15 más 25, que es 40. Quedaría 0 dividido 40, que es 0. Si x vale menos 5, sería 0 el numerador, y acá sería menos 15 más 25, que es 10. Y 0 sobre 10 es 0. Si yo pongo 0, el numerador sería 0 y el denominador también sería 0. Y tendría un cociente del tipo 0 sobre 0. Y ustedes saben que está prohibido dividir por 0, ¿no? Sí. Sí, seguro, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, casos especiales. Cuando en una función racional un valor de la variable independiente, x igual a raíz del polinomio denominador, o sea, no sea parte del dominio, y a la vez sea raíz del polinomio numerador, la expresión que define la función puede ser simplificada. Y en ese valor se dice que hay un agujero o hueco en su gráfica. O sea, acá habría un hueco en la gráfica, ¿dónde? En 0. Exactamente. O sea, viene una línea, un agujerito y sigue la línea. ¿Se entiende? Es como si agarráramos una agujereadora con una mecha muy, pero muy finita, tomamos el dibujo de la función y le hacemos un agujerito ahí. Como x sub 1 es igual a 0, raíz del polinomio p, numerador, pero también es raíz del polinomio q, denominador, entonces en dicho valor la función tiene un agujero o hueco en su representación gráfica y se puede simplificar de esta manera, ¿no? Esta expresión se puede simplificar, ¿por qué? Porque x es distinto de 0. O sea, acá saco factor común x y acá también saco factor común x y simplifico la x con esta x. Pero cuando estoy simplificando estoy dividiendo por x y x no puede valer 0. ¿Estamos? Entonces, la puedo simplificar siempre si y solo si x es distinto de 0. Y puedo decir que esto es igual a x al cuadrado menos 25 sobre 3 más x. Siempre y cuando x es distinto de 0. Bueno, cuando tenemos una función racional que es homográfica, es una hipérbola equilátera, como la que vimos hoy, ¿se acuerdan? Al principio. Son estas formas. Y vamos a borrar esta.
1 sobre x menos 1, decía, ¿no? La función. Sí. Vamos a ver, a ver. Antes de hacer el dibujito, miremosla un poquitito y díganme, ¿qué valor de x hace que y sea 0? 1. 1. Sí, discúlpeme un segundito. Un segundito, chicos. Ya vengo. Profe. Bueno, disculpen, ya estoy acá. ¿Hola? Sí, profe. Sí, lo escuchamos. Bueno, disculpen, mi esposa es psicóloga y estaba en una reunión de Zoom y se le había perdido la imagen y estaba desesperada. Así que tuve que ir a ver en la computadora de ella cómo resolver el asunto. Y lo pude resolver rápido, por suerte. Bueno, igual a 1 sobre x menos 1. Estábamos diciendo, ustedes me estaban diciendo, ¿qué valor de x hace que y valga 0? 1. El 1. A ver, si hacemos x igual a 1, tendríamos 1 dividido 1 menos 1. Y 1 dividido 1 menos 1 es 0. Y 1 dividido 0 es 0. Pero no podía dividir por 0. Vamos a ver, vamos a aclarar esto de la división por 0, porque, chicos, esto así no va. Hagamos esto. A ver. Yo puedo decir que 8 dividido 2 es 4, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Y por qué es cierto esto? Porque ¿por qué es cierto? Porque 2 por 4 es 8. Muy bien. ¿Para dónde puse el 2? 2 por 4 es igual a 8. ¿Sí? Yo voy a escribir acá una definición que ya después voy a corregir. Voy a decir que A dividido A, podré poner una A minúscula, dividido B es igual a C. Sí. Sí.
solo si necesito ayuda. B por C más el resto es igual a... B por C es igual a, ¿sí? Esta es división exacta, ¿eh? Bueno. Hagamos algunas cuentas. 5 dividido 0. ¿A qué sería igual 5 dividido 0? Eso da error, no se puede. ¿Por qué no se puede? Bueno, hagamos 0. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? 0 por 0 tendría que dar 5. La raíz sería porque 0 por 0 no es 5. No es 5. Entonces 0 no puede ser la respuesta de esto. ¿Sí? Si no es 0, ¿qué tendría que ser? Para que me dé 5 tendría que ser 5 5. por 1. Sí. 5 por 0 da 0. Y 5 por 0 no es 5. O sea que 5 tampoco es. Digamos que tendría que ser un valor X, tal que X por 0 de 5. Y si hay algo que ustedes aprendieron, seguramente en su escolaridad, es la tabla del 0, ¿no? 0 por cualquier número es... ¿Cuánto? 0, profe. O sea, no hay X que multiplicada por 0 de 5, ¿se entiende? Sí, profe. No existe X tal que multiplicada por 0 de 5. Y eso es para todos los números, no es para el 5 en particular. Entonces, vamos a decir acá que no tiene respuesta. Ahora voy a hacer 0 dividido 0. ¿Y 0 dividido 0? 0. 0. Muy bien, 0. Porque 0 por 0, 0. 0 por 0 es 0. Muy bien. Pero, ¿vieron que si yo hago 5 dividido 5, el resultado es? 1. Y si hago 2 dividido 2, el resultado es? 1. En general pareciera que todo número dividido por sí mismo da 1. Veamos el 0 acá, a ver qué pasa si ponemos 0 dividido 0. Upa. 0 dividido 0 igual a 1. ¿Funciona esto acá con el 0? Si 0 dividido 0 es igual a 1, 1 por 0 da a dar 0, sí, da 0. Sí, está bárbaro esto. Fíjense, da 0 y da 1. Yo a esta altura del partido me jugaría que también da 2. ¿Se animan?
Profe, lo que se puede hacer es 0 dividido por un número, no un número dividido por 0. Vamos a hacerlo. Puede ser 0 dividido 0, es 2. Sería 2 por 0. ¿Cuánto da? 0, profe. ¿Se dan cuenta que 0 dividido 0 da infinitas respuestas? Uno puede decir que 0 dividido 0 igual infinitas respuestas. Bueno, entonces, en la definición de la división, dijimos que A dividido B es C si solo si B por C es igual a A. Y esto estaba bien. Habría que agregar una cosa acá, que y B, ¿cómo tiene que ser? Para que funcione esto. Distinta de 0. ¿Están de acuerdo con eso, sí? Sí. En la definición de la división, el divisor nunca puede ser 0. ¿Está? No puede ser 0. Puede ser un número muy chiquitito y próximo a 0, pero nunca puede ser 0. ¿Por qué? Por un lado, cuando el numerador es un número distinto de 0, no tiene respuesta. No existe ninguna respuesta posible a la división de un número dividido 0. Un número distinto de 0. Si el número ese es igual a 0, ¿qué pasa? 0 dividido 0 son infinitas las posibilidades. Bueno, listo. Entonces, ya. Esto está prohibido dividir por 0, vale como una máxima importante para recordarla, pero no tiene mucha lógica esta afirmación, porque si ustedes colocan como divisor un 0, están haciendo cualquier cosa menos dividir, porque acá está ya clarito que B no puede ser 0, ¿se entiende? Es como, supongamos que esquiar implica necesariamente usar esquíes. Y yo pongo un cartel que está prohibido esquiar sin esquíes. El que se desliza por la nieve sin esquíes no está esquiando, porque la acción de esquiar requiere de esquíes. ¿Se entiende lo que les digo? La acción de dividir requiere que el divisor sea distinto de 0. Entonces, si bien está bueno decir está prohibido dividir por 0, entiendan que el que utiliza al 0 como divisor no está dividiendo. Por lo tanto, está fuera ya. No hay ninguna prohibición posible, pero está prohibido. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el valor de X que hace que Y sea igual a 0? 1. Bueno, y tenemos, cuando X vale 1, ¿qué pasa? 1 dividido 1 menos 1, y 1 menos 1, ¿cuánto da? 0. Y estoy dividiendo por 0. No acabamos de llegar, que está No hay prohibido. ningún valor que me haga ahí 0.
no existe ningún valor de x que haga que y sea 0. Eso me gusta más. No existe. ¿Y eso qué quiere decir? Si no corta el eje Y. Que no tiene raíces. Que no corta al eje y o al eje x. Ajá, no corta al eje x. Ojo, a lo mejor corta el eje y, ¿sí? Miremos. Esto muestra que la curva se hace, y la palabra es asintótica con el eje x, hacia el infinito. Y por este lado se hace asintótica con el eje x hacia el menos infinito. No hay ninguna rayita verde que esté de este lado, ¿se entiende? No hay ninguna rayita verde que esté de este lado por esta... O sea, no hay posibilidades de saltar a las y negativas si uno viene paseando por acá. Pongo un punto acá. Yo estoy paseando por esta curva y por más que me aleje, me aleje, me aleje, nunca voy a tocar el eje X. Porque y nunca se puede hacer ¿cuánto? 0. 0. O sea que no va a cortar al eje X. Esta función, 1 sobre x menos 1, es una hipérbole equilátera que no corta el eje X. Y corta el eje Y. ¿Cuándo va a cortar al eje Y? Cuando haga menos 1. Cuando x vale ¿cuánto? Sí. 0. Y cuando x vale 0, ¿qué pasa? Si x vale 0, tendría 0 menos 1 es menos 1. Y 1 dividido menos 1 es Menos 1. ese punto. A ver si lo hacemos acá, la intersección. Acá. Intersección entre esta curva y este eje. El punto B, que es el punto 0 menos 1. Ahí la hipérbola corta al eje Y. ¿Cuándo? Cuando x vale 0. Veamos esta. X sobre 2 menos x. Bueno, x sobre 2 menos x. A ver acá. ¿Cuál es el valor de x que hace que y sea 0? 2. 2. Si yo pongo x igual a 2, fíjense, acá tengo 2 sobre 2 menos 2. ¿Y 2 menos 2 cuánto es? 0. No Y se 0. puede. No, está justo lo prohibido. Ustedes les gusta lo prohibido. 0 hace, porque hay que ver que esa parte de arriba del numerador sea 0. Entonces,
Decime, te escuché medio entrecortado porque justo agarré un vaso para tomar algo y... Que para que y sea 0, como la parte de abajo del denominador nunca va a poder ser 0, hay que hacer 0 arriba, en el numerador. Entonces, como tengo solamente x, ahí es 0. El anterior, como era solamente 1, no había ninguna x, nunca iba a serlo 0. Ajá, acá no era posible y acá sí es posible. Porque es como decir que 1 es 0. Eso es lo que me estás diciendo vos. Y está bien pensado. Y esto sí se puede hacer 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 0. 0. 0. Y fíjense, si x vale 0, tengo 0 dividido 2 menos 0. ¿Y 0 dividido 2 se puede hacer? Sí, Sí, da 0. da 0. Ahora, ¿cuál es el valor de y para que x sea 0? 0. También 0. Acá. Ahí tenemos las raíces y la ordenada al origen. Las raíces son el corte sobre el eje X y la ordenada al origen son los cortes sobre el eje Y. El corte sobre el eje Y es en 0, 0 y la raíz también es en 0, 0. Esta función se hace asintótica y ya lo vamos a ver cómo. Muy bien. Y esta tomamos 2x más 1 sobre x más 4. Si la analizamos acá, sin dibujarla, 2x más 1 sobre x más 4. Las raíces son los valores que hacen que h sea igual a 0. Entonces, ¿qué valores de x hacen que h sea 0? O que y sea 0, ¿no? Menos un medio. Contame por qué pensaste menos un medio. Porque si reemplazamos da 0. En 2x más 1. Sí, pero sé más explícita como para que te entiendan todos tus compañeros. A ver. No, no, está muy bien lo que vos estás Lo que pensando. hice es igualar 2x más 1 a 0 y después Ajá. despejar. Y después despejaste. Ese es el mecanismo. Y averiguaste que x valía ¿cuánto? Menos un medio. Menos un medio. Y si reemplazás a la x por menos un medio, te queda 2 por menos un medio es menos 1. Más 1, 0. Y el denominador te queda un número distinto de 0. O sea que se puede hacer. ¿No? No es que te queda 0 sobre 0. O sea, cuando vos reemplazás a x Claro. por menos un medio, acá te queda 0. Y acá te queda, 3,5. bueno, 3,5 porque a 4 le sacás un medio. Sí, 3,5. Y O 0 7 medios. bueno, 7 medios, que es lo mismo. Entonces, te queda 0 dividido un número distinto de 0 y eso se puede hacer. Muy bien. O sea que x vale menos un medio. Que acá está dibujadito, ¿viste? Ahí. Es ese segundo punto gordo que debe ser menos un medio. El valor de x. Y te hago otra pregunta a vos y a todos los que quieran participar. ¿Cuál es el valor de y que hace que x sea 0? O sea, el punto donde la curva corta al eje y.
Un cuarto puede ser. ¿Y cómo se te ocurre calcularlo? A ver. Reemplazar las X con 0. Reemplazás a las X con 0 y te queda un cuarto. Muy bien. Porque 2 por 0 es 0, más 1 es 1, y 0 más 4 es 4. 1 dividido 4 es un cuarto. Muy bien. O sea que el valor de I va a ser un cuarto. Bueno. Acá las formas de las curvas no homográficas son muy, muy complicadas. ¿Eh? Y fíjense los dibujitos que tienen acá. Acá pega saltos importantes. Pero no nos vamos a meter con estas demasiado. Yo quería hacer con ustedes, a ver, funciones por tramos, pero acá. Creo que está acá. Ver material. A ver si estaba acá. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Analizamos este caso. ¿Pueden tomar nota ustedes de estas que dice h de x es 5 si x es menor o igual que 0? H de x es 5 más 4x menos x al cuadrado si x está entre 0 y 5 y puede ser 5. Y 5 si x es mayor que 5. ¿Toman nota de eso y después me lo dictan? ¿Puede ser? Sí, profe. H de x era, ¿no? Sí. H de x, insertar, Profe, corchete. creo que sacó el audio, se silenció, ¿puede ser? No. ¿El mío? Ah, no, no, ahí lo escucho. Por ahí era lo mío. Hola, ¿sí? Ahí se Sí, lo sí, ahí ¿Sí lo se lo escucho. escucha? Bueno, Era mi celular. acá y acá serán 3. ¿Cómo era el asunto? 5 acá valía. 5. 5. Cuando ocurría qué cosa. La X, Si X era menor o igual que Menor o 0. igual a 0. A 0. X menor o igual que 0. Sí. ¿Y la otra Sí, cómo profe. era? 5 más 5 4x. 5 más 4x sí, menos x cubo. X cuadrado. menos X al cuadrado. Sí, decime ahora. ¿Cómo era el asunto acá? Si 0 es menor a X, 0. Sí, menor o igual a 5. bueno. ¿Y esto? 5
si X es mayor a 5. ¿Mayor igual o no? Mayor. Mayor. Claro. Ahí está. Bueno. Primera instancia. ¿Qué significa esto? Que la función h de x vale 5 si x es menor o igual que 0. Que para los números menores que 0 va a ser una recta en 5. Una recta Una constante. Constante. constante en relación al eje x, ¿cómo va a ser? Paralela. Paralelo. Paralela al eje x, ¿no? Exacto. Muy bien. Siendo, El 0. sí, hasta el 0, ¿no? Después, entre 0 y menor o igual que 5, Una parábola. una parábola. ¿Y ustedes la podrían dibujar, esa parábola, entre estos valores? Sí. Bárbaro. Y después acá, Otra constante. para x mayor que 5. ¿Este ya lo habían hecho o no? No. No, no. No. Lo vimos en clase, pero no lo hicimos. Bueno, está. Bueno, no, veo que no hay dificultad. ¿Tienen alguno que tengan dificultad? Los de aplicación económica podemos ver, profe. Decime, a ver, alguno. ¿Cuál? Ahí busco. ¿En actividades propuestas o en aplicaciones económicas directamente? En ¿Dónde actividades buscas? propuestas dentro de aplicaciones económicas y ahí le digo, no me acuerdo cuál era el ejercicio que no me salía. El 2B estábamos intentando hacer. Ahí está, el 2B. Gracias, Moni. El costo promedio. A ver, ayúdame. Actividades propuestas acá. Ahí abrimos el archivito ese que está ahí abajo. No, pero no ahí, profe. En donde está la parte que dice aplicaciones económicas abajo de todo. Función legal, aplicaciones económicas, acá está. Ahí donde dice actividades propuestas. Actividades propuestas. ¿Cuál es el Y ahí, ejercicio? el 2, la parte B, es la que no nos salía. Bueno. A ver, una empresa estima que el costo de producir X agendas escolares se podría calcular a partir de la fórmula 5.000 más 100X, con C de X medido en pesos. Se pide calcular a partir de cuántas unidades producidas el costo de producción supera los 20.000 pesos. Bueno, el punto A me parece sencillo, ¿no? Sí, era el punto B el problema. Porque el punto A serían 20.000 igual a 5.000 más 100X y 20.000 menos 5.000 son 15.000 dividido 100, 150 me da a mí, así al aire. ¿Puede ser? ¿O me Sí, equivoco? Bueno, determinar la cantidad de agendas para las cuales su costo promedio es 125. Bueno, el costo promedio es C de X
dividido X. ¿Sí? O sea, el costo dividido la cantidad producida. O sea, como el costo repartido en cada una de las unidades. Tendríamos que calcular el máximo de la cantidad buscando la raíz, ¿no? Sí, sería esto así, C de X dividido X. Y esto es igual a 125, dice, ¿no? El costo promedio es 125. Sí. Bueno, y C de X, ustedes saben cuánto es. ¿Cuánto es C de X? Me lo dicen ahí. Era 5.000, más o menos, ¿no? Más 100x. Más 100x. Es igual a 125. Sí. Y sobre x del otro lado y despejamos. Ah, pues me faltó acá sobre X, sí. Lo voy a poner entre paréntesis porque yo lo estoy escribiendo sin el procesador de texto. Sobre X. Acá me faltó el dividido. Pero acá es una estrategia para despejar, nada más. ¿Les ocurre cómo qué hay que hacer? Acá. Yo lo que haría sería poner igual Sí, 120 por multiplicar. X. ¿Sí? Y ahí despejar común. Y acá conviene despejar para este lado, para así me queda todo positivo. Y me queda 5.000 igual a 125x menos 100x. ¿Y esto cuánto da? 5.000 igual a 25x. Se dan cuenta que x tiene que ser igual a 5.000 dividido 25. Y parece que es 200, como dice la compañera, sí. Lo que yo haría es volver al problema y elaborar la respuesta. Dice, determinar la cantidad de agendas para las cuales su costo promedio es de 125. Interpretar económicamente el resultado obtenido. Y dice que entonces la cantidad de agendas para las cuales el costo promedio es 125 pesos es exactamente de 200. 200. Sí. Sí, si se fabrican 200 unidades de agendas, el costo de cada una será de 125 pesos. ¿Sí? Y ahí estaría la interpretación Ahora sí. económica. En esa respuesta, profe, tendríamos que aclarar que es el costo unitario. Claro. Porque, bueno, cuando vos decís el costo promedio, estás diciendo cuánto costaría cada una. Porque, ¿qué es el costo promedio? Es el costo total repartido en cada una de las agendas. Ok, profe, no sabía eso. Acá dice, ¿y el 3 lo hicieron? ¿O no? Sí, el 3 también. ¿Lo hicieron o no? Sí, Bien, sí. Sí, ese sin problema. lleva. Bueno, ¿alguno más de estos? No, después el 4 todavía no lo hicimos. El 4 dice, se ha establecido que para un determinado bien
la demanda responde a la ecuación. Y ahí dice 2Q cuadrado más P menos 9 igual a 0. Esa es la demanda. Mientras que la oferta está expresada por Q cuadrado más 5Q más 1, donde Q representa la cantidad de metros expresada en cientos y P el precio unitario del bien, expresado en dólares. ¿Para qué precio se ofertan 500 metros? Bueno, esto no tiene... la primera pregunta es muy sencilla, porque pregunta, ¿para qué precio se ofertan 500 metros? Tienen que averiguar acá P, ¿no? Porque la oferta es esta, mientras que la oferta está expresada por esta expresión. Tendrán que colocar acá en Q ¿cuánto? ¿Qué número tendrán que colocar en Q? Si son 500 metros. 5. Ah, Vamos a poner 5 porque la cantidad está en cientos de metros. correcto, colocan 5. Si colocan 5 ahí, eso sería 5 al cuadrado, más 5 por 5, que es 5 al cuadrado también, ¿no? Más 1. ¿Y 5 al cuadrado es cuánto? 25. Más 25. Sí. Más 1. 51 sería. Entonces, 51. ¿Y la cantidad está expresada en qué? El precio, ¿en dólares o en cientos de dólares? No me acuerdo. Solo dólares. Dólares, entonces, ahí directamente la respuesta es 51 el dólares. precio, claro, el precio a la cantidad, el precio al que se ofertan 500 metros es de 51 dólares, ¿sí? 51 dólares es el precio de qué cosa. Si la Puede ser oferta es de 500 metros. De 500 metros del producto que la tela. ¿Es lo que cuestan 500 metros? Sí, 51 dólares. ¿Qué es? ¿Es el precio de qué? ¿Qué ofertan? Vamos a Sería la leerlo. oferta de cada metro si se ofertan 500 metros. De cada metro, ¿eh? Ojo, no es de los 500 metros. Y P el precio unitario del bien expresado en dólares. El P es el precio unitario. O sea que acá la unidad no es un metro, sino que es, fíjense, hice una pregunta, Por 100 metros sería. claro, que es lo que yo quería que ustedes me respondieran a 100 metros, y me respondieron 500 metros, entonces me di cuenta que estaban errados totalmente, ¿no? O sea, me podrían haber dicho un metro, que era un error plausible, ¿se entiende? Era confundir la unidad, bueno, es lo que cuesta un metro. No, esto es lo que cuesta, 51 dólares es lo que cuestan 100 metros, cuando se ofertan 500. O sea que estoy vendiendo los 500 metros a 51 dólares cada 100 metros. ¿Cuánto tendría que pagar la persona que compra los 500 metros? 25.000. 255. Tendría que pagar 500, bueno, 5 por
51. 51. Por 51. Sí. Está bien. ¿Cuál es la cantidad demandada cuando el precio es de $1 por metro? Y entonces, ¿a qué tendrán que ir? ¿A qué ecuación tendrán que ir? A la Demanda. demanda y ¿Y reemplazar P por cuánto? por 1. Por 1. Y les queda 2q cuadrado más 1 menos 9 igual a 0, ¿sí? Y 1 menos 9 es menos 8. Y les queda 2q cuadrado menos 8 es igual a 0. ¿La Y saben ahí resolver? despejo. Y ahí Sí. se despeja. Se puede despejar, sí. ¿Cuánto sería el valor de Q? 4. Me parece 2, que profe. 2 y menos 2 creo que sale de la ecuación, ¿no? Sí, sí. 2 y menos 2. Pero menos 2 lo van a descartar por carecer de sentido económico, porque Sí. sería como ofrecer menos, Agarrar al comprador. claro, menos 200 metros, ¿sí? Q sería como menos 200 metros en ese caso, es absurdo. Entonces, son 200 metros, ¿no? 2, porque Profe, dice Q, sí. este ejercicio lo hicimos con usted. El día 13 del 4 lo tengo anotado. Ah, bueno, Siempre decía conocido, o sea, me sonaba. bueno, Yo está le bien. había preguntado por los 500 metros, pero está bien repasar de todas formas, no se preocupe. Está bien, bueno. Bueno, pero muchos no lo habían aprendido entonces. Bueno, entonces está hecho. Sí, sí. Me Listo. parecía y me puse a buscar el cuaderno, estaba hecho. Bueno. ¿Hicieron alguno más? Nada más. El 5 creo que también lo hicimos. Sí, el 5 sí. Bueno, listo. ¿Qué necesitan repasar? Porque tienen que estar afilados para encarar límite. Yo les digo, repasemos un poquitito. Dominio de una función. Son los valores de la variable independiente, llámese X, llámese abscisas, ¿sí? Para los cuales la función y igual a f de x está definida. ¿Y cuándo está definida? Cuando las operaciones aritméticas que hay que hacer para calcular y son factibles de hacer. ¿Cuándo son factibles de hacer? Cuando no se sacan, no se divide por 0, cuando no se sacan raíces cuadradas de números negativos, que tienen resolución en otros campos numéricos, pero no en el que estamos trabajando nosotros, que se saquen logaritmos prohibidos. ¿Cuáles son los logaritmos prohibidos? ¿Los de números negativos, profe? Números negativos no se pueden sacar logaritmos, no. ¿Qué más? No quiere decir que no haya logaritmos negativos, ¿eh? El resultado de un logaritmo puede ser un número negativo, ¿estamos? El argumento del logaritmo no puede ser un número negativo. ¿Qué más? ¿Puede ser 0 el argumento? Sí. Cuando yo digo el logaritmo en base b de 0 es igual a x. Eso quiere decir que b a la x es 0. El argumento tenía que ser mayor que 0. Y la Mayor base también no tenía. mayor que 0, ¿sí? O sea que no pueden ser negativos ni 0. O sea, el argumento tiene que ser mayor que 0. Bueno, yo creo que con eso saben cuándo o pueden calcular el dominio de una función.
Después, por otro lado, ¿a qué llamamos raíces de una función? Los puntos donde corta el eje X. Bueno. Y esos valores son los que hacen a la variable Sí. dependiente y igual a ¿cuánto? A 0. A 0. ¿Estamos? Bueno. Cuando trabajan con las funciones racionales, tienen que calcular las raíces. Y para calcular las raíces, sobre todo las del denominador, porque son polinomios, ¿recuerdan? Un polinomio dividido otro polinomio. Tienen que utilizar todo el andamiaje que se supone se construyó en la escuela secundaria y en el ingreso, que son Gauss, Ruffini, Diferencia de cuadrado. diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, la resolvente de la ecuación de segundo grado, factor común, que es el principal de todos, que hay otros factores comunes, como el factor común por grupos, que, bueno, es una consecuencia del factor común. Y con eso tendrían herramientas suficientes como para expresar el dominio de una función como el conjunto de los números reales a los cuales le sacan los valores que anulan el denominador de esa función, ¿no? Y yo les estoy hablando de esto. ¿Sí? Les estoy hablando de esto, ¿no? Tengo que buscar las raíces para saber cuáles son los valores que debo prohibir para determinar el dominio de esta función. En este caso eran 1, 3 y 2, ¿no? Que están acá. O sea que el dominio son los reales menos el 1, 2 y 3. Bueno. ¿Alguna consulta más, chicos? No, profe. Bueno, no sé si les parece, terminamos acá. Sí, profe. O me dicen y trabajamos con algo que les digo. ¿Seguro? Bueno, listo. Entonces voy a dejar de grabar. Y voy a subir esto a detener grabación. Detener grabación. Bueno, chicos.